1 de noviembre de 1396. La Catedral de San Pablo se encuentra envuelta en un resplandor inquietante. Cientos de velas parpadean contra los vitrales góticos, mientras los acordes solemnes del órgano inundan el aire. Entre las columnas inmensas, una procesión real avanza en completo silencio. Pero esta no es una boda cualquiera. Una niña. 6 años. Un vestido de oro que arrastra tras de sí como una serpiente dormida. Una corona tan pesada que amenaza con partirle el cuello. Isabel de Francia, la princesa más joven de Europa, apenas puede sostenerse en pie mientras se acerca al altar. Allí la espera su futuro esposo, Ricardo II, rey de Inglaterra. 29 años. Con capa de terciopelo, mirada fija, expresión tensa. En pocos minutos, la pequeña será proclamada reina consorte de Inglaterra. Una alianza sellada no con palabras, sino con la infancia de una niña. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que una criatura de 6 años se convirtió en ofrenda para apaciguar la codicia de reinos enfrentados? Para entenderlo, hay que retroceder al corazón de una Francia desangrada, a una corte donde la locura reinaba en sentido literal. Isabel nació el 9 de noviembre de 1389 en el Palacio del Louvre. Era la cuarta hija de Carlos VI de Francia, también conocido como Carlos el Loco, y de Isabel de Baviera. Su llegada al mundo no fue recibida con esperanza, sino con estrategia, una nueva pieza en el tablero de ajedrez europeo. Carlos VI era un rey atrapado en un laberinto de espejos rotos. A los 24 años empezó a sufrir crisis nerviosas aterradoras. Se olvidaba de su esposa. No reconocía a sus hijos. Creía que estaba hecho de cristal y temía que lo rompieran con el más mínimo roce. Corría desnudo por los pasillos del palacio, gritando que lo perseguían enemigos invisibles. Francia entera estaba bajo el dominio de un rey cuya mente se resquebrajaba más con cada luna. Durante esas ausencias mentales, el reino era gobernado por regentes hambrientos de poder. Y en medio de ese desorden, brillaba, o más bien manipulaba, la figura de la reina madre, Isabel de Baviera. Isabeau, como la llamaban algunos cronistas, era todo lo que la corte temía y necesitaba. Ambiciosa, hermosa, implacable. Aprovechó la enfermedad de su esposo para convertirse en reina de facto, acumulando fortunas y amantes con la misma frialdad con la que firmaba tratados. Para ella, sus hijas eran monedas, recursos estratégicos para asegurar pactos y prolongar su influencia. Y la pequeña Isabel era oro puro. Francia estaba inmersa en la guerra de los 100 años contra Inglaterra. Además, el conflicto entre borgoñones y armagnacs desangraba al país desde dentro. En medio de todo, una propuesta llegó desde el otro lado del canal. Ricardo II, rey de Inglaterra, pedía una esposa francesa. Había quedado viudo de Ana de Bohemia y necesitaba estabilizar su trono. Quería paz, y paz, en la Edad Media, significaba matrimonio. La corte francesa vio una oportunidad. El duque de Berry, uno de los principales consejeros, ofreció a Isabel como esposa a cambio de una dote colosal. 800.000 libras. Una fortuna. Y además, una tregua de 28 años entre las naciones. Para Francia, arruinada y al borde del colapso, era una oferta imposible de rechazar. Un pacto sellado no con tinta, sino con infancia. La edad de Isabel fue un problema desde el inicio. Incluso para los estándares medievales, 6 años era demasiado.
Algunos nobles ingleses pedían esperar hasta que cumpliera 12, la edad mínima para consumar legalmente el matrimonio, pero Ricardo II no podía permitirse esperar. Su trono estaba temblando. Necesitaba el dinero francés. Necesitaba la tregua. Necesitaba la boda. Así fue como, en una fría sala de mármol, embajadores ingleses y franceses discutieron la vida de una niña como si hablaran del intercambio de ganado. Fechas, cláusulas, condiciones, protocolos. Nadie hablaba de Isabel como persona, solo como pieza. La despedida en París fue un espectáculo grotescamente coreografiado. Carlos Sez, en uno de sus raros momentos de lucidez, abrazó a su hija entre lágrimas. Isabel de Baviera, en cambio, sonrió satisfecha. Su jugada política había sido perfecta. Isabel no entendía. Tenía 6 años. Para ella, el viaje era como un juego, una aventura. Llevaba consigo un par de muñecas, un perro pequeño que dormía a sus pies en el Louvre, y el peso invisible de 2 reinos sobre los hombros. El séquito que la acompañaba era descomunal. Cientos de nobles, sirvientes, guardias, músicos, heraldos, carretas cargadas de tesoros. Cada ciudad inglesa por la que pasaban organizaba banquetes y desfiles para recibir a la futura reina. Isabel sonreía a veces, pero lloraba en las noches. Pedía a su niñera que la llevara de vuelta a casa. Nadie escuchaba. Cuando llegó a Londres, la ciudad entera se vistió de gala. Ricardo II organizó una ceremonia que pasaría a la historia. Mandó decorar la Catedral de San Pablo con telas francesas y estandartes ingleses entrelazados. Se importaron velas desde París. Se cantó en latín. Se proclamó que la unión traería paz duradera. Pero detrás de cada símbolo de armonía, había una niña temblando. Ricardo II no era un bruto, era un hombre refinado, lector de poesía, protector de las artes. Había amado sinceramente a su primera esposa. Le avergonzaba casarse con una niña. Pero el rey de Inglaterra ya no era un hombre, sino una figura obligada a ceder ante las necesidades del Estado. Durante la ceremonia, Isabel no dijo palabra. Estaba perdida entre capas de seda y miradas extrañas. El arzobispo tuvo que arrodillarse para colocarle el anillo en el dedo. Ella miraba a su alrededor buscando una cara familiar. Solo encontró rostros desconocidos. Su coronación como reina no trajo alegría, solo un silencio espeso y miedo. Así empezó la vida de la reina niña en la corte inglesa. Por un tiempo, al menos, fue tratada con respeto. Ricardo II la instaló en Westminster, le asignó tutores franceses, la rodeó de sirvientes que hablaban su idioma. La trató, más que como esposa, como una hija. Un gesto de humanidad en medio de un océano de cálculo político. Pero la paz, como todo en esta historia, fue efímera. La calma fue un espejismo. En septiembre de 1399, el castillo de naipes que sostenía la corona inglesa de Ricardo II colapsó. Una rebelión, encabezada por Henry Bolingbroke, duque de Lancaster, exiliado y hambriento de poder, arrasó el país mientras Ricardo se encontraba en campaña en Irlanda. Cuando regresó, ya era tarde. Sus aliados lo habían abandonado, sus enemigos, multiplicado. Fue depuesto con la frialdad con la que se retira un peón del tablero, y semanas más tarde, en el castillo de Pontefract, fue asesinado en circunstancias que todavía hoy huelen a traición. Isabel tenía 10 años, había sido reina, pero nunca esposa. Ahora, viuda. El dilema era incómodo para la nueva corona inglesa. El flamante Enrique IV
aquel que había usurpado el trono, se encontró con una niña reina legítima en sus manos, sin consumación matrimonial, sin herederos, y con una dote que ya había sido gastada. O peor aún, invertida en guerras que seguían sangrando a Inglaterra. Devolverla a Francia era reconocer una deuda, y Enrique IV no estaba dispuesto a perder ni prestigio ni recursos. Así que decidió retener a Isabel, no como prisionera de barrotes, sino de terciopelo, una reina cautiva, una carta guardada en la manga para futuras jugadas diplomáticas. La enviaron al castillo de Havering. Allí, rodeada de jardines y cuidados, vivió en una jaula dorada. Tenía su propio personal, ropas finas, libros franceses. Pero no libertad, ni contacto con su familia, ni respuestas. Era una niña atrapada en un país extranjero, convertida en rehén de una partida que ni siquiera entendía. Durante 3 años, Isabel escribió cartas, algunas con tinta, otras con lágrimas. Pedía volver. Suplicaba. No hablaba como una niña. Hablaba como alguien que había envejecido a golpes. En una de esas cartas, dirigida a su padre, escribió: «Te escribo entre lágrimas, porque estoy prisionera, lejos de todo lo que amo, sin esperanza de retorno». Las misivas cruzaron el canal hasta París, donde finalmente encontraron eco. Carlos VI, en uno de sus escasos momentos de lucidez, exigió el regreso de su hija, y esta vez su voluntad fue escuchada. En 1401, después de negociaciones tensas y un tira y afloja político, Isabel fue finalmente liberada. Cruzó el canal con un séquito más modesto que el que la había llevado. Pero no era la misma. La niña alegre que había partido a los 6 años regresaba convertida en una sombra de 12. No era una princesa que volvía a casa. Era una sobreviviente. En el Louvre, el recibimiento fue frío. La familia real no sabía qué hacer con ella. Había dejado de ser útil como pieza diplomática y ahora representaba más un problema que una solución. Isabel ya no era una moneda valiosa. Era un recuerdo molesto de una apuesta fallida. Nadie celebró su retorno. Francia seguía siendo un reino dividido. La locura de Carlos VI no había mejorado, y la ambición de los duques, incluido el de Borgoña, mantenía el país al borde de la guerra civil. Isabel vagaba por palacios que ya no reconocía, con rostros que la miraban con incomodidad, como si fuese un espejo de las derrotas pasadas. Y aún así, no se rindió. Isabel, hija del caos, había aprendido a moverse entre sombras. En 1405, cuando tenía 16 años, su madre, sí, la implacable Isabel de Baviera, decidió volver a ponerla en juego. Esta vez no contra Inglaterra, sino dentro del propio tablero francés. El elegido fue Carlos de Orleans, un joven noble con alma de poeta y corazón de artista. Pero lo inesperado ocurrió. Isabel no fue arrastrada a este matrimonio. Lo aceptó. Carlos no era como los otros hombres de la corte. Tenía una sensibilidad ajena al mundo brutal que lo rodeaba. Amaba los libros, escribía versos, tocaba el laúd y, sorprendentemente, estaba enamorado de ella. Isabel, por primera vez, no fue vista como una ficha, sino como una mujer. El matrimonio fue discreto, sin procesiones, sin banquetes deslumbrantes, sin alianzas espectaculares. Fue una unión sellada en la intimidad, alimentada por poesía y respeto mutuo. Isabel había encontrado, por fin, un rincón donde su alma podía respirar. Durante 2 años,
La vida pareció ofrecerle un respiro. Isabel y Carlos compartieron lecturas, caminatas y risas. Hablaban de arte, de filosofía, de lo que significaba vivir entre monstruos y seguir siendo humano. Ella, que había sido tratada como mercancía toda su vida, comenzó a sentir que su existencia podía tener sentido. Pero la historia, siempre hambrienta, no perdona la felicidad ajena. En 1407, durante la batalla de Agincourt, Carlos fue capturado por los ingleses. El enemigo volvió a tocar la puerta, y esta vez no con flores. Lo enviaron a Inglaterra como prisionero de guerra. Estaría encerrado durante 25 años. Isabel, a los 18, quedó viuda en vida. Otra vez. La mujer que había sido reina sin trono, esposa sin esposo, hija sin hogar. Volvía a la soledad. Volvía a depender de una corte que jamás la había protegido. Y esta vez, sin siquiera tener la esperanza de un retorno feliz. La vida le estaba robando, por segunda vez, la posibilidad de ser amada. Durante los años siguientes, Isabel no desapareció, pero tampoco volvió a brillar. Vivió discretamente en la corte francesa. Se dedicó a obras de caridad, a las artes y a aconsejar en silencio a miembros de su familia en asuntos diplomáticos. Su conocimiento del poder, de sus trampas y venenos, era invaluable. En 1409 dio a luz a su única hija, Juana de Orleans, una niña que crecería sin conocer a su padre y con una madre marcada por el sacrificio. El nacimiento fue tanto una alegría como una maldición. Isabel sabía que el ciclo podría repetirse, que su hija, también princesa, también noble, también mujer, sería vista como una herramienta, un puente, un contrato. Isabel de Francia murió ese mismo año, con solo 20 años. Las causas, complicaciones posparto. La última daga que la historia clavó en su cuerpo ya debilitado por la vida. No hubo funeral de Estado, no hubo procesiones, no hubo coros. Su muerte pasó casi desapercibida. Nada quedaba de aquella pompa dorada con la que, a los 6 años, había sido declarada reina en una catedral iluminada con miles de velas. Solo quedaba el eco de su silencio. Isabel murió a los 20 años, apenas 2 décadas, pero lo que vivió fue más de lo que muchos podrían soportar en una vida entera. 6 años, entregada como obsequio político. 10, viuda sin matrimonio. 12, prisionera de oro. 16, casada de nuevo, esta vez por afecto. 18, separada por la guerra, viuda otra vez. 20, madre, y muerta. Su historia no mereció elegías. Los cronistas de la época, tan hábiles para describir banquetes y bodas, apenas anotaron una línea sobre su partida. En una época donde los nacimientos eran tratados como tratados de paz y los cuerpos femeninos como puentes diplomáticos, la muerte de Isabel fue solo un cierre contable. La gran ironía es que su vida comenzó como un espectáculo monumental. Las telas, los coros, las promesas de unión entre dos potencias. Un símbolo de la paz. Pero lo que siguió fue una cadena de sacrificios. Paz comprada con la infancia de una niña. Paz que duró poco. Paz que, como muchas veces en la historia, costó la vida de quienes menos poder tenían para decidir. Isabel fue víctima de un sistema que vestía de gloria lo que no era más que explotación. Un sistema que hablaba de alianzas mientras entregaba niños como tributo. Que hablaba de estabilidad mientras encerraba a mujeres en jaulas hechas de oro y de ver. Que hablaba de amor
pero no sabía qué era. Porque no nos engañemos. Isabel no fue una excepción. Fue parte de una maquinaria mucho más grande, más cruel, más aceptada. En la política medieval, las princesas eran propiedades, sus cuerpos, sus destinos, sus futuros. Todos pertenecían a los intereses de sus padres, de sus maridos, de sus reinos. La historia de Isabel es una historia repetida. Cambian los nombres, cambian los lugares, pero la lógica sigue siendo la misma. Entregar a una niña a cambio de paz, de tierras, de poder. El matrimonio infantil, normalizado en aquel entonces, fue una forma elegante de canibalismo social. Las necesidades del Estado devorando la niñez. ¿Y qué quedó de ella? Isabel no fundó imperios, no lideró ejércitos, no escribió tratados, ni dejó diarios. Pero su vida nos cuenta más sobre el lado oscuro del poder que muchos reyes y cronistas juntos. Porque en su silencio, en su sufrimiento, en su fragilidad, hay una verdad que todavía nos cuesta mirar. Detrás de cada tratado, de cada alianza, de cada ceremonia fastuosa, hubo niños. Niños usados. Niños rotos. La historia nos enseña los nombres de los hombres que firmaron los pactos, pero rara vez nos muestra los rostros de las niñas que pagaron por ellos. Isabel fue una de esas niñas, y aún así, no fue una sombra vacía. En medio del encierro, escribió, lloró, amó, se rebeló en silencio, y al final dio vida. Juana de Orleans fue su legado, una hija que, con suerte, recordaría el calor de una madre, aunque el mundo la hubiese olvidado. Pero incluso su maternidad fue envuelta en la ironía más cruel. Isabel, que había sido tratada toda su vida como un objeto de cambio, sabía que su hija probablemente enfrentaría el mismo destino. Esa es la tragedia más honda, la conciencia de que el ciclo continúa, que por más amor que ofrezcas, hay fuerzas mayores que aplastan lo que es humano en nombre de lo que es político. Isabel no fue mártir, no fue santa, pero fue testigo. Su vida fue un espejo de una época, un reflejo distorsionado de lo que significa crecer siendo propiedad. Y ese espejo, más de 600 años después, todavía nos muestra cosas que no queremos ver. Porque aunque hoy nos escandalice la idea de casar a una niña de 6 años, la verdad es que las dinámicas de poder, control y cosificación infantil no han desaparecido. Solo han cambiado de forma, de nombre, de discurso. El relato de Isabel debería ser una advertencia, no solo sobre el pasado, sino sobre los mecanismos actuales que siguen validando la entrega del cuerpo femenino como moneda social, cultural o política. Ya no hay coronas ni castillos, pero hay likes, contratos, promesas vacías, discursos disfrazados de oportunidades. Y muchas veces, las niñas siguen siendo empujadas al sacrificio, más sutil, más disfrazado, pero sacrificio al fin. Isabel fue reina sin quererlo, mujer sin poder decidirlo, madre demasiado pronto, y leyenda demasiado tarde. Pero también fue algo más, una voz que, aunque ahogada por el protocolo y la historia oficial, sigue gritando desde las grietas de los mármoles y los vitrales. Una voz que incomoda, que perturba, que exige ser escuchada. La princesa niña que fue ofrecida como regalo nunca tuvo una verdadera infancia. Desde los 6 años se convirtió en símbolo, en trofeo, en mercancía. Su vida entera fue un tributo a los dioses crueles de la diplomacia medieval,
un precio pagado por una paz que, irónicamente, nunca llegó. Hoy, siglos después, su nombre no aparece entre los grandes. No tiene estatuas, no tiene calles, pero su historia vive entre líneas, en los documentos polvorientos, en las cartas que escribía llorando, en las biografías de quienes la usaron y, sobre todo, en nuestra memoria colectiva. Porque mientras recordemos a Isabel, recordamos también a todos los niños y niñas sacrificados en nombre de algo más grande. Recordamos que la política, cuando olvida lo humano, es sólo una forma sofisticada de barbarie. Isabel de Francia, la niña que fue reina, sigue siendo un símbolo eterno, un símbolo de lo que sucede cuando el poder olvida la infancia, cuando el deber reemplaza el amor y cuando la historia olvida a quienes más debería recordar.